Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores, compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y los que nos estén escuchando. Bienvenidos el día de hoy. Este es su programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. El día de hoy contamos con la participación de nuestra compañera, por todos ustedes conocida, Silvia Ramos Luna, que se encuentra aquí con nosotros, y queremos platicar acerca de varios temas. Primero, la situación que tiene en general la paraestatal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Petróleos Mexicanos? ¿Qué es lo que ha sido más allá de la simple retórica estatal de rescate de la empresa? ¿Cuáles han sido las medidas que se han estado realizando dentro de Petróleos Mexicanos? ¿Y cómo es que éstas se encuentran en relación con la preservación de los derechos de los trabajadores? Bueno, por todos ustedes saben que la compañera Silvia es una activista social con muchos años de trayectoria. El día de hoy también la felicitamos porque fue nombrada por sus compañeros como secretaria general. El día de mañana tiene su acto de toma de protesta. Entonces, nuestras felicitaciones. Buenos días a todo el auditorio de Rojo y Negro. Pemex. El día de hoy ¿Qué es lo que sucede vamos a tocar aspectos muy importantes de las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas para esta semana. Está con nosotros nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, a quien le damos la bienvenida y de violaciones en contra de trabajadores en Petróleos Mexicanos en este preciso instante. Que se han sido despedidos aproximadamente 600 compañeros, 600 trabajadores de la paraestatal, entre técnicos, manuales y ingenieros profesionistas, con más de 25 años de antigüedad. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre es importante que se escuche la voz de los trabajadores, ¿no? Siempre en todos lados hablan los analistas, gente que sabe mucho, ¿no? Y los trabajadores pocas veces tenemos oportunidad de expresarnos. Entonces, pues gracias por la oportunidad. No es, pues sí, mira, que haya sido yo creo que es muy importante contextualizar la situación de la empresa. Tomar algunas acciones en esta semana, sino ha sido una discusión en nuestra pasada Asamblea General extraordinaria, a donde se hizo una valoración de cuál es la situación que guarda nuestro movimiento en relación al cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal y de los últimos acontecimientos que llega la nueva administración marcando la pauta en el la planteamiento dentro y fuera energético, de la política energética de este gobierno coincide absolutamente con la nuestra. Nosotros la hemos trabajado desde los 90, fijar nuestra posición, la hemos ido actualizando y ellos retomaron gran parte de nuestra propuesta. Eso para nosotros fue muy interesante, ¿no? Y nosotros planteábamos que pues parar la privatización, se estaban entregando los campos petroleros, parar la entrega de los ductos, rehabilitar las refinerías, y todo eso lo retomó construir más refinerías, todo eso lo retomó el proyecto de Andrés Manuel. Entonces, bueno, ¿cómo va esa parte? Bueno, primero, creo que no fue afortunada la elección del director. Y no porque el director tenga que ser ingeniero petrolero o tenga que tener mucha experiencia, porque si hacemos en la historia de los directores de Pemex, pues ninguno ha sido ingeniero petrolero, ni ninguno ha sido ingeniero, con excepción de, a lo mejor al principio alguno, ¿no? Pero al último puros economistas, gente que no es experta técnicamente en petróleo, pero pues tenían asesores, ¿no? Pero también tenían otra coyuntura. Pemex generaba un chorral de dinero y con eso podían contratar toda la gente que quisieran.
Entonces, pues no había limitaciones, que es una diferencia con el gobierno actual. El gobierno actual lo que tiene es una limitación presupuestal, un deterioro en las finanzas muy fuerte, y bueno, Pemex no es lo que era antes, ¿no? Pemex ya no es la caja chica del gobierno, Pemex ya no es la caja grande, más bien, ¿no? Que ponía el 40% de las del presupuesto federal. Entonces estamos en una empresa muy disminuida por las políticas de muchos años, y lo primero que se plantea es, pues vamos a rehabilitar las refinerías, con lo cual estamos de acuerdo. Pero el director, a lo mejor por lo mismo de no ser el más indicado, trae mucha gente que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, que no tiene el perfil para los puestos a los que están llegando, ¿no? Están llegando a puestos muy altos, donde se requiere ya experiencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos una experiencia ya muy grande en hacer nuestras compras, en hacer nuestras rehabilitaciones, en hacer todo, y te llega gente nueva que te quiere enseñar a hacer las cosas, ¿no? Cuando no saben. Entonces lo que pasó es que no nos dieron, el gobierno federal nos dio 25,000 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías, y no se compraron las refacciones, porque las personas que llegaron con el rollo de que no, vamos a comprar todo. Nosotros siempre compramos las cosas por planta, y ellos, entonces tú dices, para esta planta necesito tantas válvulas, tantos tubos, bla, bla, y salen con el rollo de que no, vamos a comprar para que salga más barato todas las válvulas. Entonces júntate así las 8 plantas y júntate tantas válvulas de aquí, fue un verdadero desastre. A donde se dice, bueno, que un gobierno que se impuso por entonces la vía llega noviembre, a 30 de noviembre, y pues resulta que de los 2.400 millones que le tocaban a mi empresa, a mi refinería, yo soy de la refinería que pasó por encima del Estado de Derecho y que operó con vínculos decían, no hay problema, hoy porque muy esto conocidos para con los el narcotráfico, entre otras de sus fechorías, como si de sus actuaciones por fuera de la ley, está el hecho de haber extinguido a una empresa pública de 2,000 millones Luz y Fuerza del Centro sin tener facultades para poderlo hacer. Entonces lo que hoy planteamos y planteó la Asamblea es la reparación del daño. Pues como una reposición de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pues la rehabilitación no se ha hecho. La realidad es que estamos muy parados cuando ya tendríamos que haber terminado el primer tren de todas las refinerías. No hemos terminado ni uno. Pero no lo podemos terminar si no nos llegan las refacciones. Entonces, bueno, ya empezaron a llegar ahorita las refacciones, pero ahora nos va a faltar dinero porque los 2,000 que dejamos de ejercer el año pasado ya no nos los dieron este año. Entonces ahorita con los 2,500 que tenemos para este año solo vamos a poder rehabilitar un tren, cuando el compromiso era rehabilitar 2 trenes. Entonces seguimos importando gasolina. México estaba importando ahorita con los precios, se ha variado mucho, pero hasta hace unos días 30,000 millones de dólares anuales en compra de gasolina y diésel, que podemos ahorrarnos si las refinerías trabajan al 100%, solo tendríamos que importar 7,000 millones de dólares, ¿sí? Y con la nueva refinería, la importación se baja casi a 1,000 millones. Esto quiere decir que urge rehabilitar las refinerías, que urge que las pongamos a trabajar al 100%, pero urgen refacciones para hacerlo, y no tuvieron la capacidad para hacer compras que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Sí, que bajo este discurso de combate a la corrupción, de eliminación de los costos onerosos, hay una parálisis gubernamental en distintas dependencias. Nos comentaban que algo parecido sucedía a los compañeros del RTP, del Sindicato de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, dado que el director nuevo, buscando amortizar los costos, buscando ahorrar más, ¿no? Hacer más con menos, etcétera, etcétera, dejó de hacer las compras con antiguos proveedores y dejó de hacer algunas compras de refacciones al igual, y entonces, en lugar de estar respondiendo a los problemas de la producción real y en el momento, se estaba haciendo un plan muy bonito que sigue sin ser operado, ¿no? Y eso hace pues que los conductores estén conduciendo
transporte que no es seguro, con distintos fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto se repite en varias dependencias estatales y en varios sectores en los que se encuentra la administración de López Obrador. No, no estamos diciendo con ello que no tenga que darse el combate a la corrupción, que no tenga que buscarse costos más baratos, etcétera, ¿no? Sino que tiene que haber una capacidad por parte del gobierno que sus sujetos que han estado al frente de las dependencias no han realizado, ¿no? Y no quieren escuchar, digamos, a los que saben del sector, ¿no? Como bien dices tú. Pero bueno, sobre la situación que existe, digamos, más allá de esta situación de los costos y de la inoperancia y el ejercicio del año pasado en el tema de presupuesto, estos despidos que nos comentaban ustedes, los compañeros de la UNTIP, de más de 600 compañeros, ¿qué es lo que ha pasado con ello? Mira, el problema es que no solo estamos hablando de incapacidad técnica, ¿no? Uh-huh. Sino también, yo no sé si es ignorancia sobre los derechos laborales, uh-huh, o qué es. O sea, están sucediendo cosas muy, muy, muy absurdas en el aspecto laboral de nosotros como trabajadores. Al STPRM, a los manuales, es poca lo que los han afectado, porque el contrato colectivo los protege, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, ellos tienen al menos algo que los proteja, nosotros no. Entonces, empezaron primero movilizando en el área de ductos, que es logística, empezaron movilizando compañeros sin ton ni son. En ese sentido, movilizaron algo así como 350, ¿no? Y yo lo hago porque en Tula, ahí que es mi sección, a uno la mandaron a Pachuca, a otro la mandaron a Puebla, a otra la mandaron a Zapotlanejo, y así. Uh-huh. Pero entonces, también de Zapotlanejo hicieron lo mismo, y acá, o sea, en todos lados, creo que pretenden romper complicidades, según ellos, ¿no? Cuando son compañeros que no tienen contacto directo con el público o con la venta uh-huh, es personal técnico que se encarga del mantenimiento a los equipos, de todo eso. Pero no es tanto la movilización, sino el perfil. Resulta que a la que estaba encargada de finanzas acá en la TAR, la cambian a Pachuca como jefa de mantenimiento, ¿no? Y a la que era informática la cambian como jefa de operación. Entonces dices tú, no, el reglamento de personal de confianza, denominado de confianza, dice claramente que las movilizaciones tienen que ser a tu perfil, uh-huh, o a tu experiencia. Entonces a nosotros nos ocurre que un compañero de Topolobampo lo mandan a Celaya, y el primero llega, y le dicen, ¿tú a qué vienes? No, pues me mandaron de Celaya, de allá de Topolobampo. No, aquí no te necesitamos. Entonces el compañero está ahí unos días, pues se regresa a Topolobampo, ¿no? Uh-huh. Está pagando hotel, está pagando todo. Y ya se habla con la administración, oye, lo mandaste, no, que ya se presente. Bueno, ya se presenta y resulta que lo quieren poner en un puesto de operación. Y él es economista, ¿no? Uh-huh. Entonces él no tiene la más pálida idea de qué es un medidor de presión, de qué es hasta el termómetro, o sea, cosas elementales, y tiene que subir. Nos encontramos sobre la avenida Universidad Veracruzana, justo frente al edificio de Pemex Petroquímica. En estos momentos, empleados adheridos a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros están por comenzar una manifestación y un bloqueo debido a los despidos injustificados, de los cuales son objeto desde hace 8 días. Ayer les dábamos a conocer a través del diario del Istmo que solamente se citó a 18 de los 50 trabajadores para sostener unas mesas de diálogo en la gerencia de relaciones laborales de Petróleos Mexicanos aquí en el edificio. De 25 años de antigüedad, uno de ellos tiene 29 con 64 años de edad. O sea, ¿qué no saben que por ley federal del trabajo no pueden correr de esa forma a un trabajador con esa antigüedad? Uh-huh. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿es ignorancia o es qué? ¿O es
no me interesa lo que ustedes piensen. La verdad, estamos muy, muy preocupados porque yo creo que nos han hecho muchas violaciones muchas veces, pero esta es una de las más graves. Compañeros ya muy mayores, que se han pasado toda la vida en la empresa, uno de ellos con limitaciones físicas porque lo operaron de la columna y quedó muy, muy vulnerable, y lo corren. O sea, no es te jubilo porque ya no, a lo mejor ya no te necesito, entonces te jubilo, a lo mejor ya no te necesito, que no lo creo, pero te jubilo. Porque otro problema que tenemos es que con tanta despedidera de los años anteriores y tenemos una plantilla laboral técnica muy, muy, muy limitada. Se nos fueron la gente que tenía todos los años, porque los jubilaron. Y entonces tú dices, los poquitos que quedan le estás dando ese trato tan indigno, les quitaron su servicio médico ese mismo día. La gente se puso en un plantón, están en un plantón. Ese plantón está ya desde el día 2 de marzo. Y bueno, tuvimos el apoyo de la secretaria del ramo, que es Rocío Nale. Fue al plantón, fue a hablar a Pemex. Ella es la presidente del Consejo de Administración de Pemex. Dio la instrucción y aquí los tienen que reinstalar y porque los derechos laborales, todo muy bonito. Los compañeros siguen fuera de la empresa y están en un plantón, estando en las noches, se nos van a enfermar, son gente mayor, en una situación verdaderamente vulnerable y una falta de sensibilidad y de respeto a los derechos laborales por parte de la Dirección de Petróleos Mexicanos. ¿Y cuál es la excusa? Pues, ¿por qué es lo que dice la empresa? ¿Qué es lo que ha logrado decir la empresa? O sea, ¿cómo explica la separación de sus compañeros? No le explica. No le explica. O sea, nosotros fuimos y tuvimos una reunión con Pemex. Su respuesta es la línea de negocios. Nosotros la tuvimos con relaciones laborales. La línea de negocios decide. No, espérame. La línea de negocios no puede decidir. Para eso están relaciones laborales. Y dijo el jurídico, es que nosotros les dijimos que no podían hacer eso y decidieron hacerlo. O sea, el jurídico de Pemex reconoce que es una anomalía, que están violando la Ley Federal del Trabajo, los derechos elementales de los trabajadores, pero también reconoce que sus jefes o los jefes de los jefes, no les interesó que dieran esa opinión técnica de un jurídico que no necesita ser genio para decir que se está violando la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí, muy, muy, muy preocupante. La verdad, yo sí me pongo a pensar, ¿qué quieren? No sé qué quieren. ¿Te parece que vayamos a un corte, Silvia? Por supuesto. Ahorita regresamos. Ahorita, digamos, como para adelantar, ¿no? Regresemos, platicando justamente esta cuestión de Pemex bajo el esquema de la reforma energética por una parte, y por otra parte las implementaciones que ha estado realizando la cuarta transformación, ¿no? El gobierno de López Obrador, para intentar sanear las finanzas internas de la empresa, porque actualmente nos encontramos, digamos, viviendo una especie de dicotomía jurídica dentro de las empresas productivas del Estado, que son empresas productivas del Estado por la reforma energética, pero que a su vez se pretende reforzarlas internamente, sanearlas económicamente, a costa de algunas violaciones en contra de los trabajadores, pero dejando del mismo modo intacto el marco jurídico de la reforma energética, algo que es inexplicable, ¿no? Algo que no puede realizarse, porque desde el comienzo nosotros hemos denunciado, al igual que ustedes, que la reforma energética, si se mantiene, es una reforma neoliberal, y no hay modo de sanear una empresa pública a partir de una reforma neoliberal, ¿no? Pero el gobierno mexicano dice que va a sanear las empresas productivas del Estado por una parte, pero no echa atrás la reforma energética, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si regresamos con ese tema? Compañeros, no se vayan, estamos en las batallas. Le pedimos a los compañeros de Radio SME que vayamos a un corte. Un país con olor a lacrimógena. Ya van 30 años
pides paz mientras matas. Hay que ser muy trabaja para pedir paz sin injusticia. Hoy por nuestra juventud, mañana por su juventud. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio Isme. Compañeros, regresamos a su programa Las Batallas, el colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Me encuentro con la compañera Silvia Ramos Luna, secretaria general electa, el día de mañana toma posesión, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la UNTIP. Estamos platicando acerca de la situación que se vive dentro de Petróleos Mexicanos. Platicábamos antes de irnos al corte que Pemex había sido o era una de las grandes empresas del Estado mexicano que sostenía gran parte del presupuesto federal, los programas sociales, salud, etcétera, que funcionó también en muchas ocasiones como caja chica o caja grande de los gobiernos pasados, pero en el año 2013 ocurrió un evento que todos nosotros recordamos, al que nos opusimos, nos movilizamos y que cambió la definición jurídica misma de la empresa Petróleos Mexicanos. Pemex pasó de ser un organismo público estatal descentralizado, una empresa paraestatal, donde se tenía el monopolio de los hidrocarburos por parte del Estado en todas sus ramas, digamos desde la extracción hasta la comercialización en sus distintas facetas y en sus distintas formas, pasó a transformarse ahora Petróleos Mexicanos en una empresa productiva del Estado. En 2013 se impone la reforma energética en nuestro país. A partir de ese momento se da la instrucción para que Petróleos Mexicanos deje de existir como tal para convertirse en una empresa productiva estatal. Esto bajo la retórica neoliberal de que así habría más competencia, de que así se regularía el mercado, de que así podría haber más ventajas para los mexicanos como consumidores, ¿no? Eliminando la idea del monopolio estatal que puede ocupar una empresa para poder tener recursos económicos propios y basándose solamente en el mercado y en el pueblo como un gran consumidor que podría llegar a tener gasolinas más baratas. Bueno, toda la retórica que nosotros conocemos. Eso tiene un conjunto de implicaciones jurídicas, económicas, laborales, etcétera. El gobierno mexicano de López Obrador ha dicho en constantes ocasiones, más de una ocasión, que no va a realizar ningún tipo de nacionalización o de expropiación, ¿no? Que no va a hacer ese tipo de ocurrencias, ¿no? Ha llegado incluso a decir ocurrencias, que no se va a echar atrás la reforma energética, pero a la vez se contrasta con un discurso, y esto sí yo creo que es puramente discursivo hasta el momento, de rescate de la empresa, de rescate y de protección de los derechos de los trabajadores. Ante este paradigma, pues, en el que nos encontramos, Pemex como una empresa productiva del Estado, por parte de la reforma energética y esta retórica del gobierno federal de sanear a la empresa y de seguir avanzando, ¿no? En una recomposición de la economía nacional. Ante eso, ¿cómo se encuentran ustedes como sindicato? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cómo analizan o cómo consideran este tema? Bueno, yo creo que tiene varios aspectos. Hay uno en el que sí queremos dejar muy claro, y es que nosotros apoyamos absolutamente la decisión del presidente de suspender las rondas, de parar la venta de los campos petroleros. Resulta que en su plan quinquenal 15-19 habían acordado la entrega, ellos le llamaban licitaciones, pero en realidad era una venta, una entrega descarada de 507 campos
áreas para vender. Lograron vender 107. Y ahorita, cuando llega Andrés Manuel, tenía que salir una licitación más, la ronda 3.2 y otra, y las paró. Entonces, esa es una de las razones que más le duele a la oligarquía, de que les paró esa parte sí la paró. Y también paró las temporadas abiertas, que era la entrega de los ductos, eso también lo paró. Entonces, eso que detiene la entrega que se estaba haciendo de los campos petroleros, yo siempre platico el caso del Zama 1, entregaron un pozo que se llama Zama 1, es un pozo que está considerado supergigante, y resulta que lo compró un consorcio de tres empresas, y resulta que ese pozo está calculado para que los próximos 5 años dé 130 mil millones de dólares. ¿Sí? Ese dinero debía de ser del gobierno del país. Y pues no, de eso, si bien nos va a tocar un 32%. Entonces, pero aquí hubo tantas anomalías en esa entrega, como que la Comisión Nacional de Hidrocarburos les entregó el conocimiento de todas las estructuras, entregó información que ningún país le entregan a nadie. Ellos se lo entregaron a todos en las subastas para que compraran, mire, y esto, ¿no? Y supuestamente ese pozo nadie lo había descubierto ese pozo estaba descubierto por nosotros desde el 2002, 2004. Entonces, ese tipo de venta de pozos que fue criminal, están parados, ¿no? Lo que ya se entregó. Nosotros estamos exigiendo que el Zama se pelee, porque resulta que cruza un pozo de Pemex, y entonces ellos quieren ser los operadores, porque dicen, no, pues es que nosotros tenemos, este es un cuadro donde lo que compraron ellos, y en vez de empezar a perforar aquí, perforaron justamente aquí donde empieza nuestro campo, ¿no? O sea, información confidencial la tenían. Bueno, ese tipo de cosas sí se pararon, la venta separaron, nos quedan 402 bloques que no pudieron vender, que están suspendidos, pero queremos que se cancele, pero está suspendido, queremos la cancelación, o sea, queremos que digan, no, ¿verdad? Ya no. Lo mismo las temporadas abiertas, están suspendidas, necesitamos que se diga, no va a haber más temporadas abiertas, no se vende un ducto más de Pemex, digamos, ¿no? Entonces, esa parte, sí, nosotros apoyamos, porque la oligarquía está pegando, porque lo que quiere es que suelten esos pozos, ¿no? Porque además, casualmente, los últimos 3, superproductivos, y dices tú, bueno, pues no, que ya el petróleo barato se había acabado en aguas someras. Primero, en la reforma energética dijeron que solo se iba a permitir la inversión privada en aguas profundas, que porque no teníamos tecnología, que porque somos tontos y no íbamos a poder, ¿verdad? Pero no, vendieron aguas someras, los pozos de aguas someras. El Zama está a 60 kilómetros de Dos Bocas. O sea, es un pozo que ya pueden explotarlo el año que entra o este año. Y está a 80 metros de profundidad. Entonces, o sea, no marches, son aguas someras que ya estaba descubierto, que les dieron información confidencial, que se los regalaron. Y entonces nosotros estamos planteando ahí, pues, ver de qué forma hacemos un amparo, de qué forma hacemos algo para rescatar ese pozo, porque con esos 130 mil millones de dólares, pues serían muy bienvenidos para el país, ¿no? Pero bueno, está entregado ese pozo. Pero sí se paró la entrega de otros. En esa parte nosotros, pues obviamente apoyamos. Pero está la otra parte que no termina de entenderse, de no echar para atrás la reforma energética. Si tú quieres rescatar Pemex, tienes que echar para atrás la reforma energética. Si tú quieres que Pemex vuelva a ser el detonador de cadenas productivas, tienes que echar para atrás la reforma energética. La reforma energética desaparece a Pemex, en su estructura desaparece a Pemex, que era el objetivo. El objetivo es que estos pozos y todo esto lo tengan ellos, ¿no? El objetivo es que de las refinerías, yo creo que no tanto quedarse con ellas, más bien chatarrizarlas y seguir importando, porque la importación también es un buen negocio. Mira, ahorita
la gasolina bajó demasiado porque bajó la materia prima. Nosotros estamos importando la mayor parte de gasolina y diésel de Texas. Entonces, Texas, obviamente, pues te baja la gasolina, te baja todo, la gasolina, el diésel y demás, y en realidad muchas gasolinerías siguen vendiendo lo mismo, el mismo costo, ¿no? Uh-huh. Ahí se demuestra cómo, pues, por parte de la oligarquía no hay más que, o de parte del libre mercado no hay más que todo sea para mí, ¿no? Que no haya para nada un beneficio para el pueblo. Entonces, bueno, la reforma energética nos destruyó. La situación de Pemex, como está al borde del paro técnico, con todo destruido, viene de la reforma energética. Eso para nosotros está muy claro. Y para nosotros también está muy claro que si en lugar de AMLO hubiera quedado el PRI, el PAN o el PRD, ya Pemex no existiera para ahorita. El día 2 de julio, después de las elecciones, pues nosotros estábamos contentos porque dijimos, bueno, creo que ya salvamos Pemex, ¿no? Y nos dicen, prepárense para paro. ¿Paro? Sí, vamos a parar la refinería. ¿Pero por qué es la única que está operando, nomás nosotros y Salamanca? ¿Por qué no tenemos dinero para comprar sosa? Pues que nos fíen, ¿no? Porque se avisó de parte de la anterior administración que no iba a haber dinero para pagar ni la sosa ni el ácido. Entonces, si no tienes sosa y ácido no puedes hacer tratamiento del agua, y si no hay tratamiento del agua no tienes vapor, si no hay vapor, pues no hay producción de nada, ¿no? Entonces, estábamos al borde del paro y se tuvo que hablar con Rocío para decirle, está pasando esto, y ella se movió y se hizo una negociación con Peña Nieto para que la empresa siguiera, para que la refinería siguiera operando. O sea, había un plan diseñado para parar las refinerías. Eso uh-huh. es para parar todo, ¿no? Y chatarrizarlas y seguir importando, y sin considerar que algo que para nosotros es bien importante, que es la soberanía energética. Porque pues sí, tú puedes comprar. Pasó un detalle que me gusta explicar lo que es la soberanía energética, sí. Yo estaba encargada del área de octano, de las máquinas de octano. Y pues como estaban importando, nosotros nos daban tiempo como de preparar bien nuestra gasolina. Entonces, yo tenía 3 tanques de 100,000 barriles, bien, pero 2 tenían más octano y 1 tenía un poquito menos de octano. Entonces me habla como a las 8 de la noche mi jefe, me dice, oye Silvia, ¿cómo están los tanques? Le digo, no, pues todos tienen un octano de más y al otro tiene medio octano menos. Le digo, entonces los vamos a mezclar para... Dice, no, suelta los 2 tanques. Le digo, no, espérame, es un octano es un dineral, ¿no? Dice, resulta que como había llovido mucho, Texas, la mayoría de las refinerías de Texas están en el Golfo. Entonces se vino una de esos tormentas que hay y les inundaron todo y estuvieron inundados como 3-4 semanas, ¿no? Ahí que no separaron la producción de las refinerías. Y entonces ellos obviamente lo que hacen es guardar sus inventarios y pues no nos venden, y tienen cláusulas donde dicen que si ellos tienen crisis no nos venden. Uh-huh. Entonces no teníamos gasolina. Y como había tormenta también acá, eso fue el 17-18 de septiembre. Y pues había en el Atlántico y en el Pacífico y no había, ¿no? Entonces dicen que suéltala, porque Pachuca, Toluca y Querétaro no tienen mañana amanecen sin gasolina. Entonces pues bueno, no tenía más ya era una instrucción de mi jefe de soltar los 2 tanques, y con esos 2 tanques se les mandó gasolina y tuvieron. Eso es soberanía energética, que nosotros no tengamos que depender de nadie para poder proporcionarle a la población los energéticos para que pueda operar, ¿no? Para que pueda desarrollarse todas las actividades. Entonces, ellos le apostaban a la importación, sin pensar en la soberanía energética, ¿no? Y le importaban a la venta, le apostaban a la venta de los pozos porque no les importa la soberanía energética. O sea, a la oligarquía todos sabemos, no tiene patria, ¿no? No tiene, los capitales van y vienen y lo que menos les importa es el pueblo, ¿no? Entonces sí, la reforma energética tiene que derogarse, es nuestra exigencia, hay que derogar la reforma energética, hay que volver a incluir, vamos a hacer las negociaciones suficientes necesarias en la Cámara de Senadores y Diputados para que el artículo 28
y el 25 vuelvan a incluir al petróleo como un producto estratégico que no pueda ser vendido, ¿no? Tenemos que plantear que se mantenga sin reactivar las rondas, que se cancelen definitivamente y que modificando la Constitución, regresando a la Constitución a como estaba, empezamos a salvar otra vez la empresa, ¿no? Porque eso fue la reforma energética, lo que consistió fue la modificación del artículo 25, 27 y 28 constitucionales para permitir que el petróleo pudiera ser entregado a los particulares, ¿no? Cosa que nos oponemos, porque independientemente de lo que sea, el mundo va a seguir usando hidrocarburos un buen rato. Esas ideas que de repente lees que, no, para el 2040 ya va a haber puros carros voladores, carros con con energía solar y con viendo las estadísticas, África apenas se están entrando a los de combustión interna, ¿no? Entonces, no se preocupen, si producimos gasolina de más y ya tenemos puros carros eléctricos, ojalá, nosotros nos gustaría, pues podemos venderle gasolina a países que están todavía más subdesarrollados que nosotros, cuyo proceso para llegar a las energías alternativas va más lejos. Pero para el 2040, aquí en México, todavía vamos a seguir usando los hidrocarburos como principales energéticos. Muy bien, Silvia, bastante amplia la respuesta. Vamos a un corte, regresamos para el último bloque de nuestro programa. Queremos saber qué es lo que está haciendo ahorita la UNTIP, cuál es su plan de lucha, qué actividades tienen programadas, a qué es a lo que se han estado enfrentando, pues, digamos, en la cotidianidad, ¿no? En la realidad de la empresa, del trabajo en cuanto tal, y también la cuestión de la lucha en contra del charrismo sindical dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, le vamos a pedir a los compañeros de Radio SME que vayamos a un corte y regresamos. Estamos en Las Batallas. El hambre tiene hambre, que le quita al pobre, es el peor cobarde. Ponle una cruz a la puerta, la galleta que arde. Son 500 años devorando esqueléticos, comida pa'l perro mientras estos cochinos andan en los yates, o al Ramfi Trujillo, al viejo a la haitiana le suben los vidrios. Clavo con clavo, soga con sal, todos los corruptos van a temblar. Y cuando me suba el castigador, flor de justicia del trovador, por cada peso que se han tumbado, santa tristeza la casa le llene, la tristeza del que le faltan los cheles para educar sus hijos, eso duele. La teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente. Machete gilete con tu ley atrasada, machete gilete. Espíritu guerrero, tu pueblo te invoca, endereza el camino, ten hacha, ten tropa, ten mano, ten boca, llévate la semilla mala de aquí. Clavo con clavo,
cultivando jóvenes para un futuro mejor. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio SME. Bueno, compañeros, estamos de regreso en este programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Me acompaña la compañera Silvia Ramos Luna de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Estamos hablando en general de la situación por la que atraviesa Petróleos Mexicanos. Hablamos también ya un poco acerca de la cuestión de la reforma energética en el bloque pasado, sobre la soberanía energética, la importancia que tiene esta para los trabajadores y para el pueblo de México en general. Hace rato, al irnos al corte, decíamos que queríamos emplear este último bloque del programa para que nos platique, Silvia, un poco qué es lo que está haciendo el UNTIP, cuáles son sus actividades, qué es lo que va a estar haciendo, y ahorita, digamos, se encuentra dentro de los medios y dentro de la discusión nacional esta situación del cambio en el comité ejecutivo del sindicato de petróleos mexicanos. Y bueno, ustedes son un referente histórico de la lucha en contra del charrismo sindical dentro de Pemex, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus posiciones ante esto y cuáles serán sus próximas actividades? Bueno, pues en principio, hay que aclarar que nosotros somos un sindicato diferente al STPRM, no somos competencia. Nosotros tenemos una materia de trabajo diferente, esa es la razón por la que nosotros estamos peleando nuestro contrato colectivo. Ahorita vamos en principio, ahorita lo que nos ocupa pues es el plantón, ¿no? La gente, tenemos a los compañeros en plantón, lo que nos urge es que se resuelva, que reinstalen a estos compañeros, y esa es ahorita la prioridad número 1. Tenemos más despedidos anteriores y más despedidos de más antes, entonces la reinstalación de los despedidos es algo que nos preocupa particularmente. El día de mañana, después de la toma de protesta, nos vamos a ir en marcha hacia la Secretaría de Gobernación para exigir para ver si Gobernación logra poner en orden a Pemex, porque la Secretaría de Trabajo no ha podido, la Secretaría de Energía no ha podido, pues esperemos que la Secretaría de Gobernación sí pueda, y si no, incluso estamos planteando hacer una reunión de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Gobernación para ver si Pemex puede empezar a respetar nuestros derechos laborales. Eso sería así como en lo urgente, ¿no? Y a largo plazo, está como principio un contrato colectivo. Teniendo un contrato colectivo resolvemos gran parte de la problemática, porque todo se resuelve, o nosotros no podemos ahorita hacer muchas cosas porque simplemente no tenemos tiempo. Nos aplican el artículo de la Ley Federal de Trabajo donde nos dan las comisiones, pero tú las tienes que pagar, ¿sí? O sea, con tiempo o con dinero. Yo pago con tiempo, entonces, voy y trabajo de más y luego ya agarro mis días. Eso nos limita mucho, ¿no? Entonces, mientras no tengamos tiempo para poder ejercer ampliamente nuestras actividades, pues eso nos limita. Pero lo que sí es muy interesante es lo que está pasando en el STPRM, ¿no? Porque nosotros fuimos del STPRM. Cuando yo llegué éramos sindicalizados, pero en el 91 nos hicieron de confianza. Nos sacaron del STPRM y ya desde entonces nosotros quedamos fuera. Y pues todo el mundo, hay una falta de conciencia de clase, hay una falta de vida sindical. No han tenido vida sindical los compañeros. Su sindicato se limitaba a ir a echarle porras cuando llegaba el líder, a ir a asambleas ya cocinadas para apoyar las propuestas de los líderes. Pero también hay que decir que durante muchos años los contratos colectivos de los petroleros eran muy buenos. La verdad es que teníamos prestaciones geniales que no cualquiera tiene, ¿no? Entonces, realmente económicamente un trabajador petrolero pues no gana mal, no gana mal. Entonces, había un control absoluto, y yo le digo que a mí me impactaba el control que tenía el sindicato sobre la gente, porque el sindicato no tenía que meter las manos, sino que era el propio círculo familiar el que bloqueaba al compañero. Ahí trabajaba el papá, la mamá, el hijo, el nieto, o sea, todo mundo.
Entonces, uno de ellos empezaba a querer hablar de democracia sindical, a querer hacer las cosas bien, y el mismo círculo familiar lo inhibía, Le decía, espérame, o simplemente el líder le decía, oye, tu chamaco o tu hijo o tu cálmenlo, ¿no? Cálmenlo. Y la misma familia lo calmaba, o sea, para no poner en riesgo al trabajo de toda la comunidad familiar, ¿no? Entonces yo creo que eso provocó que la gente dejara de participar, dejara de interesarse en su vida sindical. Entonces llega este nuevo gobierno y lo que dicen es, bueno, pues va el voto libre, directo, universal y secreto. La reforma del año pasado, pues eso es, ¿no? Voto libre, directo, ok. Y sí, hubo elecciones en el 2018, en diciembre de 2018 ya y voto libre, directo, universal y secreto, O sea, estaban ahí las ánforas, estaba ahí, podía la gente llegar y votar, y era secreto. Y ahí estaba la Secretaría de Trabajo supervisando, ¿sí? Pero había una planilla. Sí, claro. Y con un voto ganaba, ¿no? Y pues ganó. Y así en todas las secciones. Entonces, la gente esperaba, es triste, pero hay que decirlo, la gente esperaba y te decía, ay, a ver si ya AMLO nos pone a otro, ¿no? Tú les dices, no, compañeros, los sindicatos deben ser independientes de los partidos políticos, del gobierno, de la empresa, de las iglesias, o sea, ¿no? Sí, pero pues que nos ponga otro, que nos quite a Romero y nos ponga otro. O sea, una falta de conciencia sindical. No tienen la menor idea de lo que es la lucha sindical, de lo que es la resistencia, de lo que es la dignidad. Entonces la gente empieza a decir, oye, pues AMLO se está tardando, ¿por qué no nos pone a otro, no? Y empiezan a surgir líderes que ya estaban de antes, pero que lo único que pretenden es quítate tú para ponerme yo, con excepción de un compañero que se llama Federico Moura, que tiene al menos un planteamiento nacionalista respecto al petróleo. La mayoría no los oyes hablar de como capacitación sindical, de formación de cuadros, no hay conciencia de lo que es un sindicato, no hay conciencia de que son los trabajadores los únicos que pueden cambiar su estatus, su situación, ¿no? Yo sí creo que es como, yo siempre digo que es como los esclavos negros, cuando ya se decreta la abolición de la esclavitud, pues ya vámonos todos así, ¿no? Ya somos libres. Se fueron a las haciendas a sentarse ahí porque no sabían qué hacer. O sea, regresaron a la esclavitud, ¿no? Claro, ya estaba abolida, pero, o sea, no sabían qué hacer y regresaron a sus haciendas, ¿no? Aquí nuestros compañeros petroleros, la gran mayoría no saben qué hacer. A muchos no les interesa, a otros lo único que quieren es que siga habiendo trabajo. Y bueno, pues yo sí veo muy, muy complicado el escenario del STPRM, porque no veo líderes, no veo trabajadores con la capacidad sindical, la capacidad de decirle a este sindicato charro, que sigue siendo charro y que eso fue Romero de Champs, pero la estructura está intacta, el STPRM no le han quitado una pluma. Yo no veo que pronto pueda modificarse la correlación de fuerzas o que los trabajadores cambien a una actitud más participativa, más comprometida. No, siguen siendo una minoría. De repente sí conoces a 2, 3 que se interesan, pero no están, no veo que puedan destituir pronto al STPRM. Porque además, en vez de enfrentarlos unidos y irnos a unas elecciones para quitarlos, cada quien está haciendo su sindicatito, ¿no? Entonces, pues vamos a tener 20 sindicatitos. Muy bien, todos débiles. Y ninguno con capacidad para pelearle una titularidad de contrato al STPRM. Esa es la triste realidad. A veces uno piensa, pues hay que entrarle a formar cuadros, no sé, pero tienes tu propio sindicato y también tienes que formar cuadros, porque los chavos, como en todos los sindicatos, le piensan mucho para entrar. Hay un desencanto, o más bien hay una
¿cómo se llama? Una concepción de los jóvenes de que el sindicalismo es charro, es inoperante, es antiguo, es caduco, no sirve, porque eso les hicieron entender, ¿no? Entonces también nosotros necesitamos formar nuestros propios cuadros de reemplazo, porque pues ya vamos de salida. Pues un poco complicada la situación para los compañeros, ¿no? Parte de lo que platicábamos, digamos, dentro de la nueva central de trabajadores con la reforma esta del año pasado, es que la democracia dentro del sindicalismo, dentro de cualquier lugar, no puede ser creada por decreto, ¿no? La democracia es un ejercicio constante, ¿no? La democracia es una práctica cotidiana que debe de existir, que tiene pues determinaciones, ¿no? Tiene que haber diálogo, tiene que haber participación, tiene que haber un ambiente propicio para que exista la democracia, y el voto universal, libre, directo y secreto es una herramienta, ¿no? Una simple herramienta que puede ser utilizada por los democráticos o por los charros, ¿no? Porque si en el sindicato X, ¿no? No se fomenta la participación de los compañeros y se reduce todo a la participación de voto libre, directo y secreto una vez cada 5 años, pues las cosas se van a mantener, ¿no? No va a haber una transformación. Y quienes creían que con la reforma del año pasado ya se daba por la abolición total del charrismo sindical en este país por sí mismo, pues ahorita se andan dando de topes, ¿no? Estos grandes analistas y abogados que pues, observan ahí intactas las estructuras charras, intactas, tanto en el STPRM como en la CTM en general, ¿no? Y bueno, también los actos que hace el gobierno, ¿no? En donde va y levanta la mano de la CTM en un acto público aquí en el Monumento a la Revolución y dice que ya son buenos, ¿no? Que son líderes queridos por sus bases y que tienen plena salud, que no es que estén viejos, sino que tienen experiencia y todas esas cosas que fue a decir ahí, pinta un poco, ¿no? Hacia dónde va todo esto, ¿no? Sí, pero somos los trabajadores los que tenemos que revertir esto, somos los trabajadores los que están en nuestro destino, en nuestras manos, ¿no? Nosotros, así hablamos de democracia, pero hablamos de democracia participativa, o sea, la democracia representativa no funciona. Hace que los de arriba estén bien cómodos porque los de abajo no piden cuentas, ¿no? Y los de abajo están bien cómodos porque los de arriba resuelven, ¿no? Lo global. Nosotros aspiramos a un nuevo sindicalismo, un sindicalismo de clase, un sindicalismo en el que haya democracia participativa, con rendición de cuentas, con horizontalidad, con una formación de cuadros, con una transparencia, ¿no? Nosotros estamos convencidos, creemos que otro tipo de sindicalismo es posible. Muy bien, pues el día de mañana es una fecha muy importante, ¿no? Es un aniversario más de la expropiación petrolera y es el día también de la toma de protesta. Aniversario de la UNTIP, se formó un 18 de marzo del 2008, y es la toma de protesta del nuevo comité. Nos dará mucho gusto verlos y tengan la seguridad de que vamos a tratar por todos los medios de hacer realidad todos estos planteamientos de nuevo sindicalismo y pues seguiremos con el ESMA. Hemos caminado mucho tiempo, hemos estado muy cercanos y obviamente lo vamos a seguir estando. Bueno, pues compañeros, nos despedimos por el día de hoy. Ha sido un gusto contar aquí con tu participación, Silvia. Agradezco a los compañeros de Radio ESME que nos apoyan en los controles. Solamente me queda decirles que muchas gracias por habernos escuchado, compañeros, y nos vemos la próxima semana en su programa Las Batallas del Colectivo de Jóvenes. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Te esperamos el próximo martes a la misma hora.